Este noveno numeral del volumen 11 del libro de Cielo abre una ventana singular sobre un aspecto apenas considerado de la vida espiritual, el temperamento de Jesús. No se trata aquí de un rasgo psicológico accesorio, sino de la manifestación viva de su santísima voluntad. El Señor no propone solo corregir o suavizar los rasgos de carácter de la criatura, sino algo mucho más radical. Quien hace la voluntad de Dios, viviendo en el don de dones, pierde su propio temperamento y toma el suyo. La escena se sitúa así en un nivel más profundo que el de la simple virtud moral. Introduce en la esfera donde la voluntad humana, sometida y unida conyugalmente al querer divino, deja de ser centro y medida, para que el modo de sentir, reaccionar y obrar de Cristo mismo se convierta en la verdadera forma interior del alma. Para expresar este misterio, Jesús recurre a una imagen de gran densidad simbólica, la música. El temperamento de Cristo aparece como una inmensa armonía en la que cada atributo divino, bondad, santidad, belleza, potencia, sabiduría, inmensidad, es una nota que canta. Cuando el alma entra en el divino querer, no se limita a imitar desde fuera esas notas, comienza a participar de la misma música interior del Hijo, hasta el punto de que sus actos más pequeños se convierten en melodías que Él reconoce como procedentes de su propio temperamento. El diálogo entre Jesús y Luisa queda así descrito como un intercambio de sonidos, un juego de resonancias, donde el Señor se siente realmente consolado y recreado en medio de las disonancias de la historia. En este punto, el numeral se abre hacia el empíreo y la Eucaristía. Jesús anuncia lo que sucederá cuando estas músicas pasen a la patria eterna. El alma será colocada frente a Él y ambos se saetearán con sus respectivas armonías, en una comunión tan estrecha que todo el paraíso celestial reconocerá en esa criatura, en ese Hijo del Fiat Voluntas Tua, un fruto del querer de Dios, un portento de la divina voluntad. Sobre este trasfondo, el Señor llama a estas almas cielos, en los que se expande, se entretiene y se divierte. Las nombra sus hostias más queridas y privilegiadas, en cuanto fruto pleno de la presencia sacramental que los mismos tabernáculos, donde
su vida sacramental cesa al corromperse las especies eucarísticas. Y por último, en este numeral, Jesús va a enlazar esta obra interior con el corazón mismo de la historia de la salvación, la encarnación y la pasión. Y va a afirmar que si no se hubiera encarnado, lo habría hecho por estas almas. Si no hubiera sufrido, habría sufrido por ellas, porque en ellas se encuentra el fruto completo de su venida al mundo. Así pues, este noveno numeral nos va a invitar, por tanto, a calar el conjunto de los misterios de Cristo desde esta clave: la voluntad de Dios al encontrar una criatura plenamente dócil, puede desplegar en ella su música, hacer de su interior un cielo, transformar su existencia en hostia viva y dar así a la encarnación y a la cruz la respuesta para la cual fueron originariamente dispuestas. Continuando mi habitual estado, ha venido mi adorable Jesús y me ha dicho: Esta fórmula inicial, tan frecuente en los escritos de Luisa, no es sólo una mera muletilla narrativa. En ella se concreta, de modo sobrio, la conciencia de una continuidad. Así lo ha expresado Luisa: continuando mi habitual estado. Y con ello está indicando que lo que va a relatar no irrumpe como un episodio aislado, sino que se inscribe en una condición estable, casi una atmósfera permanente en la que su vida se desenvuelve. Y ese estado habitual recoge a la vez su unión con Jesús, sus penas físicas y morales, su inmolación escondida y sobre todo la permanencia en su querer divino, y que, una permanencia que el Señor ha ido consolidando en ella. No se trata pues de un fenómeno pasajero, sino de una forma de existir en la que la criatura vive como suspendida entre el cielo y la tierra, en diálogo continuo con el Señor. Y Luisa, al añadir "ha venido mi adorable Jesús y me ha dicho", pues Luisa está dejando entrever también la otra cara de ese estado, la iniciativa absoluta de Cristo. No dice que ella lo ha buscado o lo ha provocado, sino que Él viene. El movimiento nace de Jesús, que se acerca a su esposa en el marco, de una relación ya establecida, para comunicarle algo nuevo de su divina voluntad. La sencillez de esta frase, de esta, aserción, esconde una profundidad teológica. El protagonista real de todo lo que sigue a continuación es Jesús mismo, que entra y sale, que se hace ver y oír cuando lo juzga oportuno, y que utiliza ese estado habitual, como lugar donde puede depositar
con confianza sus secretos sobre su temperamento, sobre su querer santísimo y sobre el destino de las almas. De este modo, pues en breves palabras, tal y como hemos escuchado, el numerar, este noveno numeral, queda enmarcado. Por una parte, se apoya en una continuidad silenciosa. Ya sabemos, el estado ordinario de inmolación y de unión en que Luisa vive sumergida, abismada. Por otra parte, se abre el acontecimiento siempre nuevo de la venida de Jesús, que rompe el silencio para instruirla e instruirnos. Lo que se dirá a continuación sobre el temperamento formado por su voluntad santísima y sobre las músicas divinas que el alma puede tomar del Señor, no aparece como un discurso abstracto, sino como palabra viva, pronunciada en el seno de una relación estable, donde el Hijo de Dios se inclina sobre una criatura pequeña, pero ya anclada en el divino querer, para introducirla más adentro en el misterio de su propio sagrado corazón. Hija mía, quien hace mi voluntad pierde su temperamento y toma el mío. Y como en mi temperamento hay tantas músicas que forman el paraíso de los bienaventurados, esto es, música es mi temperamento dulce, música es la bondad, música la santidad, música la belleza, la potencia, la sabiduría, la inmensidad, y así de todo lo demás de mi ser. Entonces el alma, tomando parte en todas las cualidades de mi temperamento, recibe en ella todas las variedades de estas músicas, y conforme va haciendo aún las más pequeñas acciones, me hace una música y yo al oírla conozco inmediatamente que es música que el alma ha tomado de mi voluntad. Esto es de mi temperamento, y corro y la voy a oír, y me agrada tanto que quedo recreado y resarcido por todas las afrentas que me hacen todas las demás criaturas. Hemos escuchado esta primera, declaración de Jesús, en la que establece un principio que desborda el simple campo de la psicología espiritual. Quien hace su voluntad pierde su temperamento y toma el suyo. No se trata de anular la individualidad ni de borrar lo que hace única a la criatura, sino de desinstalar el centro de gravedad del alma. Mientras domina la voluntad propia, el temperamento humano es la medida, su modo de sentir, reaccionar, juzgar y responder a lo que sucede. Ahora bien, cuando el divino querer comienza a reinar de veras, ese viejo modo cede el puesto a otro, el de Jesús mismo. El alma ya no responde según su carácter heredado o su sensibilidad espontánea o sus hábitos, sino según el estilo interior del Señor, que va imponiendo suavemente como nueva forma de respirar, de pensar y de amar. Sí, de una forma suave se va imponiendo. Por eso Jesús describe su propio temperamento y lo describe como un conjunto de músicas
que forman el paraíso de los bienaventurados. El lenguaje es, sorprendente. No habla de normas, mandatos o definiciones, sino de armonías. Cada atributo que nombra, dulzura, bondad, santidad, belleza, potencia, sabiduría, inmensidad y todo lo demás de su ser, aparece como una nota distinta de una misma sinfonía. El temperamento de Cristo no es un rasgo aislado, sino el concierto de todas las perfecciones divinas manifestadas en su santa humanidad. Cuando el alma entra en el divino querer, no recibe simplemente instrucciones para ser más dulce o más paciente. El alma es introducida en esa música, entra en la tonalidad misma del corazón de Jesús. De ahí que él, acabamos de escuchar cómo dice que el alma, tomando parte en todas las cualidades de su temperamento, recibe en ella todas las variedades de estas músicas. Empieza a resonar por participación con las notas que brotan del ser de Cristo. La consecuencia es muy concreta. Conforme el alma va haciendo aún las más pequeñas acciones, le hace una música. Y aquí se revela el sello propio de la nueva vida en el don de la divina voluntad. No son los grandes actos extraordinarios los que cuentan, sino la impregnación de lo mínimo. Un trabajo humilde, una palabra dicha con rectitud, un sufrimiento aceptado sin ruido, sin aspavientos, un gesto de caridad escondido, ¿no? Cada uno, cuando está teñido por el querer del Señor, se convierte en sonido, en vibración que alcanza, claro que sí, su sacratísimo corazón. Y él, al oírla, conoce inmediatamente que es música que el alma ha tomado de su santísima voluntad, esto es, de su temperamento. Es decir, distingue con claridad lo que procede del esfuerzo meramente humano de lo que brota de su querer actuando en la criatura. La acción ya no lleva solamente la firma de la virtud adquirida, lleva el timbre inconfundible del temperamento divino, que se reconoce en aquello que él mismo ha puesto. Y de ahí surge esa reacción tan intensa. Corro y la voy a oír. No es una licencia poética, sin más, sino la expresión de una complacencia real. Jesús se apresura, por así decir, hacia esa alma en cuanto percibe en ella el eco de su propia música. Allí encuentra lo que el resto del mundo le niega, mientras tantas y tantas voluntades humanas producen un ruido disonante de egoísmo, dureza, indiferencia, incluso pecado.
esa pequeña criatura que deja actuar al querer supremo se convierte en un punto de armonía. Por eso puede decir que esa música le agrada tanto que queda recreado y resarcido por todas las afrentas que le hacen las demás criaturas. En una sola alma, afinada, con su temperamento, el Señor halla descanso y reparación. Descanso porque en ella puede respirar su propio modo de ser. Reparación porque el amor y la armonía que allí encuentra pues compensan, ¿no?, los desprecios, olvidos y ofensas que recibe en otros lugares. Así, en esta primera declaración, Jesús traza la lógica profunda de la nueva vida en su voluntad: perder el temperamento propio. Y esto no significa volverse impersonal, sino dejarse habitar por la música del temperamento de Jesús, hasta que el más pequeño acto se convierta en nota de ese cántico. Entonces la existencia cotidiana deja de ser una sucesión de gestos aislados para transformarse en una partitura viva, una partitura en la que Cristo reconoce con gozo el sonido de su divina voluntad repercutiendo en la criatura, y en esa música silenciosa que casi nadie percibe en la tierra se consuma un misterio de consuelo y de reparación que toca directamente el corazón de Jesús. Hija mía, ¿qué será cuando estas músicas pasen al cielo? Al alma la pondré frente a mí. Yo haré mi música y ella la suya. Nos saetearemos recíprocamente. El sonido de uno será el eco del sonido de la otra. Las armonías se confundirán, y con toda claridad se conocerá por todos los bienaventurados que esta alma no es otra cosa que fruto de mi querer, portento de mi voluntad, y todo el cielo por ella gozará de un paraíso de más. Estas son las almas a las cuales voy repitiendo: si no hubiera creado el cielo, por ti sola lo crearía. Bueno, pues con esta nueva declaración Jesús desplaza la mirada del tiempo a la eternidad. Después de haber descrito cómo en la tierra los actos más pequeños del alma se vuelven música tomada de su temperamento, ahora abre el horizonte con una pregunta que encierra todo un mundo. ¿Qué será cuando estas músicas pasen al cielo? Con ello señala que nada de lo que su querer ha obrado en la criatura se pierde ni queda reducido a un simple recuerdo. Todo es asumido, transfigurado y llevado a su plenitud en la patria celestial. Las melodías que el alma ha dejado resonar en lo escondido de su vida cotidiana no se apagan con la muerte, sino que son introducidas en el ámbito donde pueden manifestarse con toda su claridad. Podría decirse, entonces, tomando las palabras del profeta Sofonías,
que el Señor, tu Dios, está en medio de ti, valiente y salvador, se alegra y goza contigo, te renueva con su amor, exulta y se alegra contigo, como en día de fiesta. Estas son las palabras de Sofonías en el capítulo 3. El caso que Jesús anuncia, anuncia y afirma: al alma la pondré frente a mí. Y con esta aserción, con esta afirmación, con este anuncio, está indicando una posición estable, casi litúrgica, no de espaldas, no entre otros muchos sin distinción, sino frente a Él, en una especie de cara a cara definitivo. Allí Jesús hará su música y el alma la suya. Se mantiene la distinción. Él no se confunde con la criatura, pero al mismo tiempo se revela una intimidad extrema. Cada uno tiene su propia música y sin embargo esas dos músicas están tan emparentadas que pueden entrar en un diálogo incesante. Jesús lo describe así: nos saetearemos recíprocamente. Y con esto está evocando un intercambio de dardos, de impulsos amorosos que atraviesan y hieren dulcemente. No se trata de una contemplación estática, sino de un dinamismo, una circulación de amor que hiere y recrea a la vez, donde Cristo se deja herir por las notas que su propio querer ha hecho brotar en la criatura. El alma, en ese dinamismo, en ese diálogo, no pierde su identidad, pero suena como eco de la música del unigénito. El sonido de uno será el eco del sonido del otro. Es una fórmula delicada, ¿no? El Hijo sigue siendo la fuente, la nota primera, y el alma, entrando, abismada, ¿no?, recogida en el divino querer, se ha convertido en resonancia fiel, sin dejar de ser ella misma. Las armonías se confundirán, no porque se mezcle la esencia del Creador y de la criatura, sino porque la afinación ha llegado a tal grado que al oído de los bienaventurados las respuestas del alma parecen inseparables de la iniciativa de Cristo. En esta armagasa de armonías se manifiesta de forma casi palpable lo que significa haber dejado que su querer santísimo sea forma de vida. La criatura, sin perder su pequeñez, ha sido llevada hasta el límite de lo posible en la participación de la vida divina. De ahí que Jesús subraye la dimensión pública de esta obra. Lo ha dicho así: con toda claridad se conocerá por todos los bienaventurados que esta alma no es otra cosa que fruto de mi querer, portento de mi voluntad. Aquello que en la tierra quedaba velado, bajo apariencias pobres, sufrimientos escondidos y acciones insignificantes,
se mostrará abiertamente ante todo el cielo, ante toda la Jerusalén celeste. Se verá que allí no ha triunfado la simple virtud humana, ni el esfuerzo heroico de un temperamento disciplinado, sino la eficacia del divino querer, cuando encuentra un terreno dócil. Llamar a esa criatura fruto de su querer indica que la autoría principal es de Dios. Calificarla de portento de su voluntad muestra que en ella el santísimo querer, el eterno querer, ha realizado algo que excede la medida ordinaria. Un milagro no de orden prodigioso externo, sino de transformación interior plena. Además, el resultado no es sólo una gloria particular para esa alma, sino un aumento del gozo para todos. Todo el cielo por ella gozará de un paraíso de más. En la lógica del reino del fiat divino, cada alma plenamente entregada dilata el paraíso, añade un matiz nuevo de gozo, una tonalidad aún no oída. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 14, dice: y cantan un cántico nuevo delante del trono. El caso es que de este modo se comprende que cada alma plenamente afinada con el don de la divina voluntad añade un matiz nuevo, novedoso, a ese cántico eterno, casi como una bienaventuranza de más en el cielo. Por eso Jesús puede aplicar a esas almas, una frase de una audacia impresionante: si no hubiera creado el cielo, por ti sola lo crearía. Esta frase, esta afirmación, esta aseveración audaz, en ella se condensa el valor inconmensurable de una criatura en la que su querer ha encontrado acogida plena. No significa que Dios necesite de ella para justificar su propio ser, sino que en la sabiduría increada, el simple hecho de poder poseer un alma totalmente afinada con su querer basta para darle motivo suficiente, por así decir, para desplegar toda la creación. Allí donde el querer divino se hace forma de vida, todo el resto de la obra creada encuentra su plenitud y su sentido. En la perspectiva que este numeral abre, una sola alma penetrada, abismada por el supremo querer, se vuelve ya razón suficiente para que exista el cielo, porque en ella Dios contempla como en un espejo puro la respuesta que soñó desde el origen. ¿Cuál? Pues esa, una criatura convertida en eco libre, gozoso, eterno, de la música de su propio ser. Distiendo el cielo de mi querer en ellas, y en ellas hago mis verdaderas imágenes. En estos cielos me voy espaciando, divirtiéndome y entreteniéndome con ellas. A estos cielos les repito:
Si no me hubiera quedado en el sacramento, por ustedes solas me quedaría. Porque ellas son mis verdaderas hostias. Y yo, así como no podría vivir sin un querer, así tampoco puedo vivir sin estos cielos de mi voluntad. Es más, no solo son mis verdaderas hostias, sino mi calvario y mi misma vida. En esta nueva frase, Jesús prolonga la imagen del cielo para aplicarla al interior de las almas que viven en su querer. No se limita a decir que ellas miran el cielo, ni que lo contemplan desde lejos. Afirma: distiendo el cielo de mi querer en ellas. Es decir, el firmamento no está solo encima, sino dentro. El alma se vuelve espacio de amplitud, de altura y de luz, donde su voluntad, su querer, se despliega como una bóveda sin límites. En ese cielo interior, Jesús declara que hace sus verdaderas imágenes. Allí puede reproducir sin obstáculos los rasgos que el pecado ha deformado en tantas otras criaturas. Lo que la creación material expresa de modo simbólico, la belleza del cielo visible, se concentra en estas almas como realidad espiritual. En ellas Dios se mira y se reconoce como en un espejo limpio, porque su querer ha encontrado un ámbito dócil donde grabar sus lineamientos. Por eso añade Jesús que en esos cielos se va espaciando, divirtiéndose y entreteniéndose con ellas. El vocabulario es sorprendentemente cercano. No evoca solo la majestad distante, sino el juego amoroso. Espaciarse indica respirar a sus anchas, no sentirse estrecho ni incómodo. Divertirse y entretenerse señalan un trato libre, una familiaridad gustosa. En estas almas Jesús no encuentra simplemente súbditos fieles, sino un ámbito donde puede estar a gusto, donde el ejercicio de su querer no tropieza con resistencias ni con segundas intenciones. El alma, que ha perdido su propio temperamento para tomar el del Señor, se vuelve lugar de descanso para Jesús. Él se recrea en su interior como en un cielo que le pertenece y que responde. Y en este horizonte se cala aquellas palabras del Evangelio según San Juan, en el capítulo 14. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Sobre este fondo se comprende mejor la audacia de lo que a continuación Jesús afirma, ¿no? A estos cielos, les repito, si no me hubiera quedado en el sacramento, por ustedes solas me quedaría. A ver, Jesús no contrapone el sacramento y las almas, ni rebaja la grandeza de la Eucaristía. Al contrario, muestra su finalidad más íntima. Él se queda bajo las especies
para poder, al fin, encontrar almas que se conviertan en prolongación viva de ese misterio. Hostias que no caduquen, presencia que no dependa de una especie sacramental que se corrompe. De ahí que pueda decir, porque ellas son mis verdaderas hostias, no porque sustituyan al sacramento, sino porque en ellas la gracia eucarística ha llegado a su plenitud. Su voluntad humana ha sido absorbida por el divino querer. Y toda su vida, pensamientos, afectos, sufrimientos, obras, queda disponible para ser usada por Jesús como instrumento y morada. La hostia sacramental contiene realmente a Jesús bajo un velo. El alma que vive en el divino querer le ofrece, por decirlo así, un cuerpo moral y espiritual donde él puede seguir obrando, amando y sufriendo en medio del mundo. Más aún, la aserción, la aseveración siguiente va a llevar esta lógica hasta el extremo. A ver, lo dice así: así como no podría vivir sin un querer, así tampoco puedo vivir sin estos cielos de mi voluntad. Bueno, pues Jesús confiesa que su vida está intrínsecamente ligada al querer supremo, al querer del Altísimo. Y vivir fuera de ese querer eterno sería para él dejar de ser quien es. Esto es lo que confiesa, pero inmediatamente añade que de modo análogo no puede vivir, no puede complacerse, no puede encontrar la respuesta que desea sin estos cielos donde su querer ha sido acogido, interiorizado, atesorado, custodiado. No se trata de una necesidad ontológica, sino de una necesidad de amor. Su corazón sacrosanto ha querido depender de la respuesta de la criatura hasta el punto de considerar inseparables su vida y estos espacios donde se le permite reinar, imperar. Por eso Jesús, concluye así: es más, no solo son mis verdaderas hostias, sino mi calvario y mi misma vida. O sea, en ellas Jesús encuentra no solo el gozo del cielo interior, sino también el lugar donde puede prolongar su pasión, los sufrimientos, las penas, las pruebas que esas almas viven en el don de su voluntad, se convierten en calvario compartido, donde Él sufre con ellas y en ellas, y al mismo tiempo halla en su fidelidad materia de consuelo. Así, hostia, calvario y vida se unen. La misma alma, poseída por su querer, es altar, donde Jesús se ofrece, cruz donde Él padece y morada donde Él vive, haciendo de su existencia entera una continuación silenciosa y fecunda de la encarnación y de la redención.
Estos cielos de mi querer me son más queridos y son más privilegiados que los tabernáculos y que las mismas hostias consagradas. Porque en la hostia, con el consumirse las especies mi vida termina. En cambio en estos cielos de mi querer mi vida no termina jamás. Más bien me sirven de hostias en la tierra y serán hostias eternas en el cielo. A estos cielos de mi querer agrego, si no me hubiera encarnado en el seno de mi madre, por estas almas me habría encarnado, por estas habría sufrido la pasión. Porque en ellas encuentro el verdadero fruto completo de mi encarnación y de mi pasión. Ya en esta última parte, ¿no?, del numeral, de esta joya espiritual, Jesús lleva al extremo la lógica que ha venido desplegando. Si el alma se ha convertido en cielo de su querer, entonces su interior recibe un lugar de predilección en su sagrado corazón. Por eso puede afirmar que estos cielos de su querer le son más queridos y más privilegiados que los tabernáculos y que las mismas hostias consagradas. No está rebajando el sacramento, no se trata de eso, ni tampoco de comparar en sentido ontológico la presencia real con la criatura. El Señor señala más bien el nivel del fruto y de la finalidad. Ya sabemos que en el tabernáculo Jesús está realmente presente bajo las especies sacramentales, pero muchas veces solo, sin respuesta proporcionada. En cambio, en un alma donde su querer reina, impera, encuentra efectivamente aquello para lo cual se ha quedado. ¿Y qué es lo que encuentra? Una correspondencia viva que prolonga su presencia más allá del límite de las especies eucarísticas. Por eso Jesús explica en qué sentido. En la hostia, en la sagrada hostia, con el consumirse las especies, su vida sacramental, en cuanto presencia, ligada a esos accidentes sensibles, termina. En cambio, en estos cielos de su querer, su vida no termina jamás. Allí no depende de un pan que se corrompe, ni de un tiempo de exposición o de reserva. Permanece por vía de inhabitación y de unión conyugal de voluntades. El alma se convierte en una custodia viva que no se cierra ni se apaga. El querer divino la sostiene como un firme continente, donde Jesús puede seguir ejerciendo su amor, su reparación y su ofrecimiento al Padre. Por eso Jesús añade, más bien me sirven de hostias en la tierra y serán hostias eternas en el cielo. Lo que en la hostia sacramental es presencia silenciosa,
ofrecida, brindada al alma, en estas criaturas se vuelve presencia operante, ofrecida también por las almas. Ya no solamente se alimentan de Él, sino que dejan que Él se sirva de ellas como ofrenda continua, como oblación consciente en favor de muchos. En este punto, la verdad que es que el discurso de Jesús se eleva aún más y alcanza el núcleo de la historia de la salvación. Jesús declara: si no me hubiera encarnado en el seno de mi madre, por estas almas me habría encarnado, porque por estas habría sufrido la pasión. La verdad que es una expresión, una declaración de amor extremo, pero también una clave de lectura. No quiere decir que sólo estas almas justifican la encarnación, sino que en ellas se realiza de modo pleno el designio que movió al Verbo a hacerse carne y aceptar la cruz. Allí donde su querer supremo, santísimo, eterno, encuentra una acogida sin reservas, la encarnación llega a su resultado más alto. Dios no solo se acerca al hombre, sino que halla en una criatura un sí tan dilatado que puede reproducir en ella, por participación, su modo de amar, de sufrir y de ofrecerse. La pasión tampoco queda entonces reducida a un episodio pasado. Encuentra en estas almas un calvario prolongado y fecundo, donde el sufrimiento, unido a su querer, se vuelve verdadera cooperación a la obra redentora. Desde aquí se vislumbra aquella célebre frase, ¿no?, de San Pablo, en esa epístola a los colosenses, en el primer capítulo. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, así completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. En todo caso, Jesús concluye: en ellas encuentro el verdadero fruto completo de mi encarnación y de mi pasión. Ciertamente, muchos reciben los efectos de la redención, el perdón, las gracias, la luz, pero el fruto completo aparece cuando la criatura entra en el ámbito mismo del querer divino, dejando que Él reine en todos sus actos. Solamente así la venida del Hijo de Dios al mundo y su sacrificio hasta la muerte encuentran una correspondencia proporcionada. Esto es, una voluntad creada que, sin dejar de ser criatura, se deja transfigurar hasta tal punto que se vuelve hostia viva, cielo interior, calvario de amor y vida de Cristo en medio de la tierra. En ese punto, en esa cima culminante, ¿no?, el designio eterno del Padre, la entrega del Hijo y la acción del Espíritu encuentran por fin una resonancia plena.
una resonancia plenamente abierta en la libertad humana. Y todo lo que en los misterios de la encarnación y de la cruz estaba contenido en germen, se revela como cosecha plena en el alma, que vive íntegramente en el don, ¿no?, de su voluntad, en el divino querer. Si nos hacemos eco del momento en que Jesús proclamó la parábola del sembrador y finalizó diciendo: el que tenga oídos, que oiga. Pero posteriormente llama a los suyos, a los 12, y les exhorta: venid, escuchad lo que significa la parábola del sembrador. Pues bien, de un modo análogo, después de haber proclamado, ¿no?, este inmenso numeral, después de haber intentado desgranar la enseñanza contenida en esta joya espiritual, es muy conveniente hacer una recapitulación. Y a modo de epílogo, ¿no?, lo primero que tenemos que afirmar es que el numeral se cierra como una obertura cumplida, donde todos los temas introducidos convergen en una sola idea central. El designio de Jesús no es mejorar el temperamento humano, sino reemplazarlo por el suyo. El alma que consiente a vivir en el don de su voluntad atraviesa una verdadera transfiguración interior. Deja de reaccionar según sus propios reflejos para dejarse conducir por la música de las perfecciones divinas, tal como vibran en la humanidad, en la santa humanidad del Verbo. Dulzura, bondad, santidad, belleza, potencia, sabiduría, inmensidad, ya no son conceptos abstractos, sino notas reales que comienzan a sonar en la criatura, hasta formar en ella una armonía que Cristo reconoce como procedente de su propio temperamento. En este horizonte, la vida ordinaria deja de ser una sucesión de fragmentos dispersos. Cada acto, incluso el más pequeño, se vuelve música. Aquí se revela el giro decisivo del numeral. No son los hechos extraordinarios ni los carismas visibles los que más recrean el corazón de Jesús, sino los actos sencillos, cotidianos, impregnados por su querer. Cuando una palabra, un silencio, un trabajo escondido, un sufrimiento aceptado, pasan por el molde del temperamento de Cristo, se convierten en melodías que Él distingue de inmediato entre el ruido del mundo. Esas notas tomadas de su voluntad le dan consuelo y reparación por las disonancias de tantos rechazos y afrentas. En una sola alma, así, el Señor reencuentra descanso, compensación y alegría. Luego hemos visto cómo la mirada se eleva y se eleva hacia el cielo. En él estas músicas alcanzan su plena manifestación. Lo que en la tierra se vivió velado en la fe, se despliega allí en el cielo,
como un diálogo abierto de armonías. Jesús hace su música y el alma, el hijo del fiat voluntas tua, la suya. Y ambas se responden en un intercambio de dardos de amor. El sonido de uno es eco del sonido de la otra, no por confusión de esencias, sino por perfecta sintonía de quereres. Bueno, Jesús hará su música y el alma la suya, y mutuamente se saetearán. La saeta ofrece aquí una imagen paradigmática. Es el canto religioso tradicional de las procesiones de Semana Santa, entonado al paso de las imágenes, con frecuencia desde un balcón. En cualquier caso, todo el paraíso reconoce entonces en esa criatura el fruto del divino querer, un verdadero portento de la voluntad divina, hasta el punto de que la bienaventuranza común se dilata. Por esa criatura, dice Jesús, el cielo goza de un paraíso de más. El alma que se dejó modelar por el temperamento de Cristo se convierte en matiz nuevo de gozo para todos. Y a partir de ahí, la verdad que es que el numeral entra, o mejor dicho, el numeral penetra en una intimidad aún más profunda. Y es que Jesús llama a esas almas cielos de su querer y confiesa que en ellas se expande, se divierte y se entretiene. El lenguaje tan cercano revela algo muy hondo. El Señor no busca solamente obediencia exterior, sino un claustro, un ámbito donde pueda estar a gusto, donde su querer no encuentre resistencia ni reserva. En esas criaturas, Él distiende el cielo de su voluntad, graba sus verdaderas imágenes, se recrea y juega como quien por fin haya un espacio libre para dejarse ser tal cual es. El cielo no queda solo arriba, se vuelve interior, en el corazón que ha perdido su propio temperamento para tomar el de Jesús. Se abre un firmamento donde Dios se contempla, ama y descansa. Y desde ahí se puede comprender la audacia de las afirmaciones eucarísticas que cierran el texto. Estas almas son llamadas por Jesús sus verdaderas hostias. En ellas la gracia de la Eucaristía ha llegado al fruto pleno, porque ya no solo lo reciben, sino que lo dejan vivir y obrar. Mientras que en la hostia sacramental su presencia termina al consumirse las especies, en estos cielos de su querer su vida no termina jamás. No está condicionada por un velo que caduca, sino sostenida por una voluntad creada, entregada, sin reservas, a la voluntad increada. Por eso Jesús las enamora con palabras que desconciertan. Por ellas se quedaría en el sacramento, por ellas se complace en permanecer como hostia viva en la tierra.
y como hostia eterna en el cielo, prolongando en sus almas su ofrenda, su reparación y su amor. Finalmente, el numeral, esta joya espiritual, culmina en el corazón mismo de la encarnación y de la pasión. Jesús llega a decir que si no se hubiera encarnado, lo habría hecho por estas almas y que por ellas habría sufrido la pasión. No se trata de un privilegio excluyente, sino de la confesión de que en quienes viven plenamente en su querer, en el don de dones, encuentra el fruto completo de esos misterios, criaturas en las que la encarnación no se detiene en la cercanía, sino que alcanza la unión de modos, y en las que la pasión no se queda como recuerdo, sino que se prolonga en un calvario fecundo, donde el sufrimiento asumido en su querer coopera de verdad a la obra redentora. Y aquí se revela la intención última del Emmanuel. ¿Cuál? Suscitar almas en las que la divina voluntad pueda reinar sin obstáculos, hacer de su temperamento humano un eco fiel del temperamento de Cristo y obtener en la historia, a través de ellas, el cielo interior donde su corazón sacratísimo sepa que no ama en vano. En síntesis, esta joya espiritual, este noveno numeral del volumen 11, muestra, bajo la imagen de la música y del cielo, el recorrido entero de la vocación a vivir en su querer. Desde la pérdida del temperamento propio hasta la participación en el temperamento de Jesús. Desde las pequeñas acciones transformadas en melodía reparadora hasta la sinfonía eterna del cielo. Desde el tabernáculo del pan de los ángeles hasta el tabernáculo vivo del alma. Desde la encarnación en la cruz como hechos pasados hasta su fruto, pero un fruto pleno en criaturas que se dejan hacer hostias, calvario y vida del mismo Cristo. En esa criatura pequeña, pero toda entregada a su querer, a su divina voluntad, Dios reconoce el eco más puro de su designio eterno y, por así decir, la razón más luminosa de haber creado el cielo.